que confiesa la El gobierno colombiano acaba de presentar un proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo en Colombia, que tal y como funciona la cocaína también puede utilizar o ser utilizado como un fármaco en algunas circunstancias. Señor ministro de Justicia, es el ministro encargado. Andrés Zidárraga, ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a toda su gentil audiencia. Nosotros, ministro, tenemos un problema con el fentanilo en Colombia como Estados Unidos. No, pero aún así tenemos que prevenirlo, que son parte de las preocupaciones que tenemos y que nos han llamado la atención a propósito de la manera y el riesgo debido a lo fácil que podría ser que cualquier país, en este caso Colombia, se convierta en un productor de este tipo de sustancias. Sobre todo, Néstor, porque son opioides para su audiencia, son opioides que en suma son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que fundamentalmente se usan para el alivio del dolor. Entonces, son generalmente usados en condiciones médicas como traumas, cáncer, cirugías y otras situaciones de salud. Tan solo que el fentanilo y sus análogos podrían, tras un proceso químico, de manera muy fácil, transformarse en esta droga que tanto daño le hace a las personas en Estados Unidos. Si bien en Colombia no tenemos casos actuales de consumos, de transporte o producción, no podemos esperar a que suceda la situación pero, para ministro, tomar acciones. ¿Esto es fundamentalmente un guiño al presidente Trump en los Estados Unidos? Esto puede entenderse como un guiño, pero nuestra decisión en primer lugar es una decisión de salud pública. Tenemos que, por una parte, tener refuerzos y controles administrativos, que fue lo que hice la semana pasada en el Consejo Nacional de Estupefacientes, pero con la erradicación hace un par de días del proyecto de ley que busca penalizar la producción y transporte del fentanilo, pues son un par de medidas en conjunto que o bien se pueden entender para el gobierno americano, que sí estamos también luchando contra las drogas, pero en cualquier caso es una preocupación propia de Colombia. Ministro, ¿qué implicaciones tiene o qué diferenciación existe en el proyecto de ley para el uso medicinal de fentanilo en Colombia? Es que estamos, para lo que es el fentanilo como droga ilegal, estamos buscando es que atajar el desvío ilegal de los precursores y de las sustancias que convierten el fentanilo en esta droga que hace daño a la salud humana. ¿Qué precursores son, ministro? Perdóneme. Estamos básicamente hablando de, por ejemplo, de 4 precursores que se están dando en Colombia. En el Consejo Nacional de Estupefacientes tenemos un control administrativo sobre el ácido clorhídrico, sobre el cloruro de hidrógeno, el éter etílico y el tolueno. Son 4 sustancias que pueden servir para la producción de fentanilo. Como les digo, no es que se esté prohibiendo porque son sustancias y productos que se utilizan farmacéuticamente. Tan solo que tenemos es que evitar que esto termine en un mercado ilegal, en este caso para la producción de fentanilo. Ministro, ¿por qué se necesita un proyecto de ley si usted, si no le entiendo mal, nos dice que ya había resolución, hay control desde el Consejo de Estupefacientes de esos precursores? Porque son controles administrativos. Es decir, estamos con esas medidas dándole herramientas a las autoridades administrativas para que verifiquen que, por ejemplo, en las farmacéuticas no se desvíen, reitero, este tipo de elementos al mercado ilegal. ¿Qué pasaría si descubrimos administrativamente que se está desviando? Pues no podemos hacer nada, digámoslo. Entonces, por eso la necesidad de tomar medidas en el ámbito penal que tengo la esperanza de que el Congreso de la República a bien considere para que se convierta en ley de la República. Claro, ministro, pero quisiera preguntarle porque es claro que la situación de Colombia frente al fentanilo no es la misma que la de Estados Unidos, pero por ejemplo en el 2023 se registraron 30 muertes en Colombia por la mezcla de cócteles que tenían fentanilo. Quiero preguntarle por la producción. ¿Ustedes han detectado si en Colombia ya se puede producir, generar esa droga? No se ha detectado,
pero los organismos de inteligencia y las agencias antidrogas, particularmente de la policía, están muy atentas a cualquier tipo de sospecha. Nuestra preocupación mayor es que se trasladen, como ya sucedió con la cocaína, laboratorios de otros países, como por ejemplo México, a Colombia. Y ahí es donde tenemos que tomar medidas preventivas ya, antes de que esto termine siendo una realidad en Colombia. Ministro, le cambio de tema y le pregunto por 2 episodios que han sido denunciados por funcionarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Le hablo de la saliente directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y del ministro del Interior, Armando Benedetti. Angie Rodríguez denuncia seguimientos que se le metieron a la casa de los papás, que se llevaron cosas personales, habla de posibles casos de corrupción en el Fondo de Adaptación, y el ministro Benedetti denuncia que le metieron el software Pegasus, software espía, en su teléfono celular. ¿Quién está detrás de esto, ministro? Estamos muy preocupados, la verdad, porque ese tipo de situaciones ya al parecer son muy sofisticadas para considerar que simplemente en el caso de la directora Angie Rodríguez fue un robo común, cuando 5 personas se meten en una casa popular, de un barrio popular, perfectamente con sus rostros tapados y con guantes para no dejar huellas, llevándose solamente unos documentos de ella. Eso por una parte. Lo que denuncia el señor ministro Armando Benedetti, pues se suma a este par de situaciones, a estas situaciones que conllevarían a que efectivamente hay unos seguimientos, efectivamente alguien está quizás conspirando contra altos funcionarios del gobierno. Estamos a la espera de que la Fiscalía nos pueda dar una mano estableciendo las responsabilidades y si en realidad detrás de esto hay manos particulares o por el contrario entidades públicas de inteligencia haciendo ese tipo de situaciones irregulares que espero se esclarezcan de manera pronta. Pero ustedes tienen alguna pista, alguna guía de eso, de que el asalto a la casa de los padres de doña Angie Rodríguez o inclusive las chuzadas al ministro Benedetti pueden venir desde adentro, ministro? Eso lo tiene que establecer la Fiscalía. La próxima semana, Néstor, con mucho gusto les contaré otra situación que se está terminando de verificar y que se suma a estas dos. Hay muchos ruidos, Néstor. Hay ruidos que nos dicen aquí las inteligencias en verdad están trabajando por la soberanía nacional o por el contrario, la inteligencia, como en otras ocasiones ha ocurrido, se está prestando para la política. Y ahí es donde nos genera la alerta, estamos muy atentos y confiamos en que a más tardar la próxima semana podamos tener algunas conclusiones sobre estas dos situaciones y otra que hay. ¿Qué va a pasar la semana entrante? Se está verificando, Néstor. Deme, hoy que es miércoles, deme 8 días, ministro, y vengo aquí y le cuento. Pero Ricardo, perdóneme, ¿se está verificando si lo de Angie Rodríguez y lo del ministro Benedetti es fuego amigo? Sí. Sí, se está verificando, no se puede descartar ninguna hipótesis, puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado. Eso no, en este momento no podemos descartar ninguna hipótesis, claro, como en cualquier investigación. Claro, me llama la atención, ministro, que usted habla de la posibilidad de que se esté haciendo uso político de organismos de inteligencia del Estado. ¿Se refiere específicamente a qué organismo de inteligencia? ¿A la policía? ¿A la DNI? ¿O a la inteligencia de las fuerzas militares? A todas. No podemos descartar ninguna en este momento. Siempre hemos rechazado que la inteligencia se ponga al servicio de la política, venga de donde venga. Eso no puede ocurrir. Y nosotros, y el presidente ha dicho, la inteligencia del Estado, lo dijo en noviembre, en el Consejo Ampliado de Ministros, en noviembre del 2022, en Hato Grande. La inteligencia tiene que estar buscando y facilitándole a la justicia y al propio Estado cualquier acto irregular, o bien sea que atenten contra la soberanía nacional o esté, por ejemplo, en perjuicio de los intereses o de los recursos públicos. Y entonces ahí es donde hemos venido tomando decisiones de depuración y de cambio, Néstor, para que la cosa no siga así. Hay poquitas entidades del Estado que pueden estar chuzándole el teléfono a Benedetti o que pueden estar enviando gente a la casa de los papás de Angie Rodríguez en el momento en que la echan de la casa de Nariño. Pero fíjese que es la hora, luego de las denuncias y de toda la tormenta que hubo por el tema Pegasus, que no sabemos finalmente quién tiene Pegasus. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Quién lo compró? ¿Quién tiene Pegasus? ¿El gobierno? ¿La fiscalía?
Eso aún no se ha podido establecer, porque lo que se dijo en su momento... Pegasus. Pero fíjate, Néstor, que en su momento se dijo que Pegasus ya había cumplido su ciclo. Que se lo habían llevado para Estados Unidos. Pero dentro de las hipótesis, por ejemplo, ministro, está la posibilidad de que el intento de espiar o el espionaje que se consumó, según dicen, al teléfono del ministro Benedetti con Pegasus venga desde Venezuela. No, yo no he escuchado eso, la verdad. No he escuchado eso y lo dudo en principio, pero son de las hipótesis que tenemos que Ministro, verificar. déjeme aclararle un tema de la casuística, del anecdotario sobre este tema. Doña Angie Rodríguez, Ricardo, sí, se va de la Casa de Nariño porque llegó a la Casa de Nariño un exfuncionario del LAS, ¿cierto? Sí, señor. José Alexis Maecha. Hace apenas algunas horas. Ministro, ese funcionario del DAS podría tener, exfuncionario del DAS, el DAS ya no existe, por supuesto, podría tener algo que ver con lo que le está pasando a Angie Rodríguez, que no lo apoyó con quien fue la pelea en la Casa de Nariño. En mi consideración, de ninguna manera. El doctor Maecha, que conocí siendo subdirector del DAPRE y que hoy está para una agencia de tributos, no creo que esté de ninguna manera involucrado en ese tipo de casos. Quedó muy sorprendido que en el ojo mega abierto por esta revelación suya de que están evaluando, que no me sorprendería, para serle sincero, ministro, que esto se trate de fuego amigo. Sí, digamos, son hipótesis que, reitero, se tienen que descartar, porque en esta situación no hay otra opción. Claro, usted habla del posible uso indebido de los aparatos de inteligencia con fines políticos. Según esa hipótesis, ¿esos usos políticos serían para favorecer a quién o a quiénes? Pues eso empezó con Duque. Empezó con Duque cuando se descubrió recientemente el tema de Pegasus. Entonces, nosotros insistimos en que en un gobierno democrático la inteligencia no puede estar prestándose para la política. Entonces, ¿quién la tiene? Si se está activando de esa manera indebida o no, reitero, son parte de las hipótesis que se están verificando. Andrés Hidárraga es el ministro de Justicia encargado en Colombia, 7:25 minutos. Ministro Hidárraga, gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables. ¿Le sorprende, Felipe, que diga el ministro Hidárraga, evalúan la hipótesis del fuego amigo siguiendo a Angie Rodríguez o siguiendo a Armando Benedetti? No me sorprende absolutamente para nada lo que pase dentro del actual gobierno, Néstor. Para nada me sorprende. Aunque... no sé, es que eso del fuego amigo, no sé. Pero Felipe, no lo tengo tan claro, ¿sabe? Tendría sentido porque ¿quién le manda un dron a la casa del ministro Benedetti? ¿Quién chuza al ministro del Interior Benedetti? ¿Quién manda unos espías / ladrones a la casa de los papás de Angie Rodríguez? No, pero lo impresionante, Néstor, es que la primera hipótesis del gobierno sea fuego amigo, porque claro que uno podría pensar que todas esas preguntas que usted acaba de hacer, pues la respuesta sea, no, pues la oposición tratando de encontrar cosas para acusar al gobierno de algo, y resulta que esa que a mí me parecería que es como la respuesta obvia, digamos, si a mí alguien me espía, yo imaginaría que es alguien que me quiere hacer daño y por lo tanto pues es un enemigo mío, pues digamos, pero estos piensan que son los de adentro. Es que es increíble, pero es que esa es la primera hipótesis, que es lo que me llama mucho la atención. O sea, usted se imagina, ahí sí, como dicen aquí a veces como chiste, que es el ambiente de trabajo, que usted entra a un sitio donde usted cree que hay unas personas que son capaces de mandar a 5 criminales a entrar a la casa de sus papás a sacar unos documentos. Es una cosa realmente increíble. Eso solo ocurre en organizaciones criminales, bueno, Néstor. Las organizaciones criminales se desmoronan por eso, cuando todos empiezan a desconfiar de todos. Por eso las recompensas son tan útiles, porque claro que cuando uno dice, bueno, me van a dar 100 millones de pesos por entregar a este tipo que yo tengo al frente, pues el que está enfrente está diciendo, ¿será que este me va a entregar? Y terminan matándose entre sí. Es una cosa increíble que esa sea la hipótesis. Lucha por el poder que hay dentro del gobierno. Angie Rodríguez, defenestrada, y el mismo día en que la echan, van y la espían. O sea, pero yo le digo que no es ese detalle de tiempo, María Consuelo, no es menor. Pero lo que sí es cierto, y ya está comprobado porque lo vimos los colombianos a través de la televisión nacional cuando se transmitió un Consejo de Ministros por primera vez,
es que el ambiente interno del gabinete y del equipo directo del gobierno del presidente Petro es muy hostil, o sea, es muy tenso. O sea, públicamente se atacaron, se criticaron. A los pocos días salieron algunos ministros que criticaron el nombramiento del ministro del Interior. Yo creo que eso es un estilo de gobierno que el presidente Petro patrocina. O sea, eso es un caldo de cultivo para que estas cosas sean posibles, inclusive consideradas por el ministro de Justicia encargado. Muy bien, son las 7. Mire que el modus operandi del DAS, Luis Ernesto, era algo similar. Si ustedes recuerdan el escándalo de las chuzadas, episodios en los que agentes del DAS se metían a las casas de los espiados, por ejemplo, y se llevaban los elementos que consideraban fundamentales para eventualmente tener información de los espiados o eventualmente interrumpir investigaciones. En el caso, por ejemplo, de la periodista Claudia Julieta Duque y otros, incluso llegaban al nivel de coger las bolsas de basura de la casa de ellos para conseguir información de inteligencia sobre ellos y sobre sus familias. Es decir, este modus operandi evidentemente ya se conoce en la historia de Colombia. Es que mire, nosotros hemos visto a lo largo de estos 3 años y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro unos cambios muy, muy estructurales en el círculo cercano del presidente. Si usted lo compara con el gobierno de Duque, de Santos, de Uribe, el círculo cercano, digamos, ese primer anillo es relativamente estable. Aquí ha habido unos cambios radicales. Es que estamos hablando de que hace apenas 4 o 5 meses estaba nada más y nada menos que el pastor Sade como primer hombre al lado del presidente de la República y duró 3 meses. Y yo recuerdo, Néstor, historias de que el pastor Sade, uno decía, oiga, ¿y cómo llegó Sade allá? Si uno lo veía era como un loquito que cortaba, que hacía videos sobre cómo matar al coronavirus con oraciones. Uno decía, ¿cómo llegó un hombre de estas características al primer anillo del presidente? Pues le cuento cómo llegó. Él siempre tenía cuentos para el presidente de cómo lo iban a matar, de quién estaba conspirando contra él, y el presidente les daba audiencias. Y llegaba a echarle el cuento de que estaban, al presidente de que lo estaban intentando envenenar. Claro, que le habían dicho que estaban preparando un plan para envenenarlo y decir que murió por sobredosis. Ese perfil, digamos, algo paranoico del presidente ha permitido que personas muy, muy particulares se acerquen, cada uno con una teoría de conspiración diferente, y esas teorías de conspiración diferente surten su efecto. La salida de Angie Rodríguez pareciera ser otro episodio de cómo el presidente confía en un funcionario, y otros que quieren ese puesto o que quieren la lucha por el poder siembran dudas, crean conspiración para que el presidente les retire la confianza y los cambie, y el presidente cada vez más aislado. Les va bien a los que van a echar cuentos. Felipe, a propósito del pastor Sade, le informo a usted, a los oyentes, que el gobierno ha publicado la hoja de vida para apostar a para posesionar a Alfredo Rafael Sade Vergel como nuevo embajador de Colombia ante el gobierno de Brasil. Así que le fue bien al pastor Sade, que duró apenas algunos días al frente del DAPRE, destruyó el gobierno por dentro y ahora termina premiado con la embajada en Brasil. 7:31. Aurelio, señor, la última. Y quedan otros nombramientos en el exterior, ¿no, Néstor? Todavía, Felipe, eso claro. La olla todavía la bendecida y afortunada Juliana Guerrero, por ejemplo, podría irse para el exterior. La olla, me informan lo mismo, Felipe, la olla todavía tiene arroz. Aurelio, señor, lo escucho. Sí, Néstor, yo creo que hemos sido generosos con los calificativos del ambiente de trabajo en la Casa de Nariño. Es un ambiente tóxico. Pero fíjese usted que ese ambiente se subió desde que llegó Armando Benedetti al gobierno. Pero si es Benedetti, Aurelio, el que está denunciando que lo están chuzando. Sí, pero nosotros no sabemos si él también ha hecho sus picardías. Porque la verdad es que, Felipe lo ha dicho acá, cada vez el presidente está como más alejado de los quehaceres que le obligan todos los días su trabajo. Y realmente lo que uno ve es que el poder que está detrás moviendo hilos, listas, candidaturas, etcétera, es Armando Benedetti. Yo creo que hay que poner el foco ahí. ¿Dónde está hoy el poder en Colombia? El poder político presidencial está en Armando Benedetti, es lo que uno puede concluir, de hechos en el Congreso, de hechos al interior del gobierno, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eso tiene su elemento de su juicio contra. para decir que el ministro del Interior está detrás de todas esas turbulencias. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Estás escuchando Blue Radio.